Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos en esta noche. Estamos regocijados de lo que vamos a trabajar en la noche de hoy. Y como decía hace un momento, quisimos ponerle un nombre un poquito jocoso porque muchas veces estamos dejándonos llevar de la corriente y no sabemos lo que estamos celebrando. Así que lápiz y papel para toda la información que tenemos en la noche de hoy. Lo primero que vamos a comenzar diciendo que el mundo realiza muchísimas celebraciones heredadas por nuestros antepasados y comúnmente nosotros ignoramos el origen de ellas. Simplemente nos dejamos llevar y vamos con la corriente. El propósito de esta enseñanza es conocer que el pueblo adquirido por Dios no debe participar de las festividades paganas, porque estas nos alejan de Dios y la palabra establece que Él es celoso. Y el segundo propósito es conocer el riesgo de perder la vida eterna y ser destituidos de la gloria de Dios cuando nosotros nos involucramos en actividades paganas sin tener realmente la revelación de lo que significa. Vamos a conocer primero la definición de fiesta. Y muchos de nosotros simplemente sabemos gozarlas. Y una fiesta es un conjunto de actos extraordinarios con que se celebra un acontecimiento. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo está perfecto. Y a todos nos encantan las fiestas, ¿cierto? Pero vamos a entrar, lo primero que nada, al significado de las fiestas paganas, que probablemente nunca has escuchado ese término, pero te lo voy a desglosar. Pagano es una persona, un seguidor de un dios falso o una religión ocultista. Es una persona que se deleita en los placeres sensuales. Es idólatra, politeísta, quiere decir que crea a cualquier dios, a cualquier estatua, a cualquier santo, y es una persona, por tanto, infiel a lo que es Dios. A través de la Biblia, Dios describe a los paganos como aquellos que adoran cosas que Él ha creado, animales, el sol, la luna, estrellas, árboles, adoran las ramas y no adoran al dueño de las ramas. Y también adoran ídolos hechos por hombres o cualquier cosa excepto al único y verdadero Dios. Él llama pagana a tales personas y sus prácticas. Los cristianos no celebramos a los santos, puesto que nuestra adoración solo es a Dios y no a hombres, por más santos que fueran. Bien. ¿Cómo se origina una festividad pagana? Primero, se forma un hábito, un modo especial de conducirnos, vamos adquiriendo y por la repetición de esos actos se vuelve un hábito. Lo segundo es que ese hábito se convierte en una costumbre, una práctica repetida que ha adquirido fuerza en nuestras vidas. Lo tercero es que la costumbre se vuelve una tradición, que es la transmisión de noticias, costumbres de generación en generación. Y cuarto, se hace entonces ya una festividad o fiesta para celebrar estos actos que supuestamente son extraordinarios. Bien, vamos a entrar entonces ahora adentro de todo esto que es el paganismo, en la parte de las fiestas que han sido instituidas por el hombre. Y comenzamos diciendo el versículo de Isaías 5:20, donde habla de ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y a los de la luz, de las tinieblas luz, que tornen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Anote ese versículo por ahí porque eso es importante para cada uno de nosotros. Y aquí comenzó, o bueno, ya se hacía antes, pero luego que se había limpiado la historia, nuestro amigo Jeroboam en Primera de Reyes 33, perdón, se registra que entonces subió luego de una gran situación con su hermano Roboam y una serie de situaciones que le invito a leer este relato de Primera de Reyes 12 específicamente para que usted entienda por qué recurrió a esto. Dice, entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes en el que había planeado en su propio corazón. O sea, él había determinado un día y un mes. No era algo que Dios había instituido.
e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Ahí comenzaron a adorar becerros, comenzaron a adorar todo cuanto se les ocurría, comenzó ahí. Señale usted ahí, guarde esa fecha, esa cita bíblica para que la tenga en cuenta. Y vamos primero que nada a comenzar y quise llevar todas las festividades en orden cronológico durante el año. La primera sabemos que siempre es el carnaval. El carnaval tiene un origen que proviene de fiestas paganas como la del buey Apis e Isis en Egipto, de las fiestas dionisíacas griegas, y de las saturnales romanas en honor a Baco. La celebración era con máscaras, juego, banquete, baile, diversión en general, y entonces después se enfrentaban a un periodo de penitencia porque carnaval inicialmente comenzó hablándose de carne, o sea, de quitar la carne, de evitar la carne. El carnaval es justo cuando comienza la cuaresma, justo antes de comenzar la cuaresma, y lo que supuestamente se evocaba en ese momento era el ayuno y la abstinencia para prepararse para la cuaresma. Pero sabemos que esto se ha desvirtuado con el tiempo. Se ha degenerado tanto que se ha convertido en desenfreno sexual, orgías, y sabemos que Brasil es el país pionero de estas fiestas. Se cree que carnaval también viene del término carne a Baal, carne de cuerpo, de sacrificio de carne, a los Baales, que son los dioses del Antiguo Testamento, que también se creía que era ese ofrecimiento, pero no tiene un contexto todavía justificado. Por eso yo no lo quise tampoco poner. El trasfondo espiritual de esto es de lujuria, de sexualidad, de orgía, de desnudismo, de mucha exposición del cuerpo, porque el tiempo ya ha pasado. Vamos a ver aquí, dice aquí en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Romanos 13:13. El carnaval, aunque la iglesia no lo admite como celebración de todo religioso, está asociado con los países de tradición católica y en menor medida en los cristianos ortodoxos orientales. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica, que tengo que decirlo porque fueron ellos que hicieron el cambio, porque cuando era todo un desastre de los romanos y los griegos, ellos trataron de hacer una especie de disimulo, queriendo, como llegaba el tiempo de la cuaresma, ellos quisieron como tapar esa parte y volverlo otra cosa para que no se viera tan vulgar, ¿ok? Tan vulgar. Y el nombre viene, como yo les decía, de carne y levare, que significa abandonar la carne, lo cual justamente es una prescripción obligatoria cuando estamos en el periodo de la cuaresma, pero ellos no lo llevaban de esa manera. Entonces, para estos tiempos ya es una atracción y motivación para despertar todos los apetitos de la carne y las pasiones, y sabemos que esto es incorrecto. Bien, Gálatas 5:16 nos dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Rápidamente pasamos a nuestro amigo San Valentín, que es otro intento de encubrir las costumbres pervertidas y observancia de los dioses paganos y los ídolos para cristianizarlos. Tan inocente y ofensivo puede parecer el día de San Valentín, sus tradiciones, sus costumbres, se originan de dos de las festividades paganas más pervertidas sexualmente de la historia antigua. Número 1, Lupercalia, y el día de la fiesta de Juno Februata. Antes se celebraba el 15 de febrero, la Lupercalia, conocida como la fiesta de la licencia sexual. Anote ahí, la fiesta de la licencia sexual. Y fue mantenida por los antiguos romanos en honor a Luperco, el dios de la fertilidad y agricultura, protector de manadas y cosechas y un poderoso cazador, especialmente de lobos. Los romanos creían que Luperco protegía a Roma de bandas de lobos, los cuales devoraban ganado
y personas. O sea que ya más o menos te va viendo por dónde es que viene el asunto. Hablando entonces ya ahora de Semana Santa, el origen se supone que debe representar sobre el sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo. A principios del siglo XIII tuvieron lugar las primitivas funciones públicas de la Pasión. 100 años más tarde fue representada por grupos de actores alemanes y franceses. En el siglo XV desarrollaron actuaciones de 3 días de duración. En el mundo de habla hispana siguen celebrándose las representaciones simbólicas utilizando muchísimas procesiones y muchísimas cosas que se utilizan en estos momentos. Es una tradición ya a nivel mundial que se ha convertido básicamente en un rito religioso donde se trata de interpretar el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, cargando procesiones sobre sus hombros como un sacrificio para el perdón de los pecados. El trasfondo espiritual son votos erróneos y el perdón de los pecados a través de sacrificio. Creen que es una semana de santidad, tratando de conducirse en una actitud de santidad. Ayunan, absteniéndose de carnes y otros alimentos. Le dan más importancia a la muerte que a la resurrección, no entendiendo el sacrificio mismo. Así también, dice también aquí en Mateo 23, 27 y al 32, así también son ustedes por fuera justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Recuerden que estamos viendo todas las festividades que normalmente celebramos durante el año y luego entonces vamos a ver cuáles estas son todas las que estoy hablando ahora, son todas paganas, son todas creadas por el hombre y luego vamos a ver las festividades bíblicas. Vamos ahora a una que yo sé que a usted le va a traer como, ay, sí, el Día de las Madres. El Día de las Madres inició en la antigua Grecia, en donde se celebraba este día para rendirle culto a Rea, que en la mitología griega era la madre de los dioses griegos, Zeus, Poseidón y Hades. Con el pasar del tiempo, esta celebración se hizo popular entre los romanos, quienes también la adoptaron. La gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, así es que se le llamaba, también acogió esta celebración y la adaptó para honrar a la Virgen María. Ya hemos aprendido que la Virgen María Católica es en verdad Semíramis, también conocida en la Biblia como la Reina del Cielo, que si nos vamos a Jeremías 7, 17 a 19, nos dice, los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecerlas a la Reina del Cielo. Además, para derraman libaciones a otros dioses. Pero no es así, no es a mí a que le ofrecen, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Bien, a ver, Jehová Dios en su palabra, lo voy a dejar aquí, manda a los hijos a que obedezcan a sus padres y que los honren. Este mandamiento no tiene medida de tiempo específica, no tiene vencimiento. La Biblia no dice cosas como honra a tu padre hasta que tú tengas 18 años o honra a tu padre y a tu madre hasta que tú te cases. No. Al no tener este mandamiento una medida de tiempo específica, significa que nosotros debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres todos los días. Mientras lo hagamos así, el Señor nos da la promesa de Efesios 2:3 que dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa de parte de Dios es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos van a alargar los días. Esa es la promesa que nos hace el Señor. Es el primer mandamiento con promesa. La Biblia nos muestra cómo ciertos escribas y fariseos, para su propia conveniencia, habían invalidado este mandamiento de Dios y lo habían sustituido por su tradición. La Biblia nos enseña lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los escribas y los fariseos. Vamos a ver, aquí está Mateo 15, 4, 6, dice, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre de la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre.
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oigan qué terrible. Los escribas y los fariseos le habían enseñado a los hijos que si querían dejar de sentir esa carga de ayudarle a sus padres, ellos solamente debían de decirle todo aquello con lo que yo te podía ayudar, comida, calzado, ropa, dinero, etcétera, lo teníamos reservado para dárselo a Dios. Imagínense usted. Entonces los escribas y los fariseos enseñaban que con esto ya el hijo no tenía que seguir ayudando ni honrando a sus padres. Jesús le dijo que ellos habían invalidado el mandato de Dios por su tradición. Esto, aquí le puse el Mateo del 15, del 4 al 6, donde está cada una de las partes y pueden buscarlo cada uno en sus Biblias. Luego que terminamos el Día de las Madres y también el de los padres, no quise mencionar el de los padres porque aquí están juntos los dos, nos vamos a uno también muy celebrado que es el día de Halloween y recientemente pues ya pasó. Y Halloween significa Satanás sea enaltecido y se deriva de ritos de los druidas, maestros, sacerdotes de tribus europeas llamados celtas para invocar a Samán, dios de los muertos, invocando a los malos espíritus a reunirse para examinar los acontecimientos del futuro y para que visitaran sus antiguos hogares en la tierra. O sea, eran invocaciones. Cuando los romanos conquistaron los territorios dominados por los celtas, cambiaron su festival romano en honor a la diosa de la cosecha, Pomona, del 1 de noviembre al 31 de octubre. Hay países que todavía lo siguen celebrando 1 de noviembre y 2 de noviembre. Los sacerdotes celtas eran adivinos, magos, brujos y acostumbraban a encender fogatas supuestamente para protegerse de los malos espíritus. Otra costumbre también, que es una influencia romana, fue de formar caras grotescas en las calabazas y encender veladoras dentro de ellas. Todavía en la actualidad podemos ver todas esas prácticas. En la actualidad también vemos la participación de los niños, es la principal atracción, visitando el 31 de octubre las casas de los vecinos exigiendo dulces a cambio de no acusarles o hacerles daño a su casa. Esto lo hacen vestidos de como, usted sabe todas las cosas que ellos hacen, todos los personajes del mundo lo hacen en este sentido. Y se realizan misas negras, sacrificios, culto espiritista, aprovechando que muchos espíritus inmundos son invocados y deambulan libremente por el mundo. La participación de los niños exigiendo algo sin justificarse, bajo amenazas, con disfraces relacionados con el mal, es una administración satánica a través del temor, amparado por el reino de las tinieblas. La clara enseñanza de la Biblia es recordar a los muertos, no convivir con los muertos. El culto a los antepasados involucra creencias y prácticas religiosas que consisten en oraciones y ofrendas a esos espíritus de parientes que están muertos. Ya ustedes saben que en Centroamérica y en parte de Sudamérica se veneran los muertos. El culto a los antepasados se encuentra en muchas culturas de todo el mundo. Entonces las oraciones y las ofrendas se hacen porque se cree que esos espíritus de antepasados viven en el mundo natural y por lo tanto son capaces de influir en los futuros y en la suerte de los parientes vivos. También se cree que los espíritus de los antepasados actúan como mediadores entre los vivos y el creador. A ver, la muerte no fue el único criterio para ser venerado como un antepasado. La persona que debe haber vivido una vida moral con gran distinción social, con el fin de alcanzar ese estatus de que se le llame a través de un vidente. Se cree entonces que estos ancestros influyen en la vida de las generaciones posteriores, bendiciendo o maldiciéndola. En esencia, actuando como dioses, sustituyendo a Dios. Así que hacer la oración, ofrecerles regalo y ofrenda, se hace para apaciguarlos y ganar su favor, para que no desaten su ira. Bien. El culto a los antepasados ha tenido mayor influencia en las religiones chinas, africanas y se encuentra en las religiones de japoneses y los indígenas americanos, donde se conoce mejor como la reverencia al pasado. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del culto de los antepasados? En primer lugar, la Biblia nos dice que los espíritus de los muertos van al cielo o al infierno y no permanecen en el mundo natural. Lo puede buscar, lo puede buscar
es en vivo, gracias. En primer lugar, la Biblia dice que no, esto no es cierto. Lo podemos consultar en Lucas 16, 20, 31, en segunda de Corintios 5, 6 al 10, Hebreos 9, 27. Hay cantidades de versículos que podemos buscar. La creencia de que los espíritus siguen residiendo en la tierra después de la muerte influye en la vida de otros no es bíblica. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia dice que los muertos actúan como intermediarios entre Dios y el hombre. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Compruébelo en 1 de Timoteo 2, 5, 6. Si nos vamos a leer ahora Deuteronomio 18, que les recomiendo que guarde estos versículos porque le van a ayudar a usted a tener soporte sobre todo lo que hemos hablado. Deuteronomio 18, del 9 al 14, habla de la amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Subraya esta parte ahí. Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Vamos ahora con la época que nos atañe, que es la que casi estamos visitando. Vamos a hablar un poquito sobre la Navidad. El origen de la Navidad, lo primero que tenemos que saber es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sí, no es posible. Y es que los judíos enviaban a sus rebaños de ovejas a los desiertos en marzo. Luego los rebaños regresaban a principios de otoño. Cuando Jesús nació había ovejas pastando al aire libre. Así que como muy tarde puede haber nacido el 25 de octubre. La palabra registra en Lucas 2, del 8 al 15, dice, en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Señor. O sea, vivían a campo raso, o sea, ellos estaban ahí y guardaban vigilia en las noches por los rebaños. O sea, la vida cotidiana en ese lugar, en el tiempo de Jesús, explica que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de la Pascua, a finales de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. ¿Ok? Pasaban el invierno resguardados en las majadas y ese detalle basta para probar que la fecha tradicional de Nochebuena en invierno tiene pocas posibilidades de ser exacta, puesto que el Evangelio nos dice que los pastores estaban ¿dónde? En los campos. Aún así, en el año 350 después de Cristo, el 25 de diciembre, quedó declarado oficialmente como la fecha del nacimiento de Cristo. Y todo sucedió en el Imperio Romano, donde se celebraban diferentes festejos en honor a Saturno por el solsticio de invierno. Por lo tanto, la Navidad surgió para desplazar de algún modo las fiestas paganas que tenían lugares a final de diciembre. El Papa Julio I, quien solicitó que el nacimiento de Jesús se fijara en el 25 de diciembre y creía que así los romanos se convertirían de forma mucho más sencilla al cristianismo. La primera referencia a un banquete navideño tuvo lugar en el 379, similar a lo que nosotros celebramos hoy, el 24 de diciembre.
En la actualidad, en la actualidad es una fiesta más profana que religiosa, ya lo sabemos, o sea, se quiso eh, ayudar un chin a quitarle el significado, pero no se ha logrado porque al final de cuentas es un tiempo de actividad comercial donde se intercambia regalos, borrachera, de generaciones, de todo lo que se pueda parecer. También se celebra la Nochebuena en la que se elaboran banquetes tradicionales y el trasfondo espiritual se hace un llamado a la humanidad para que se deje poseer por algo que se llama el espíritu de la Navidad, que es un espíritu que procede de las tinieblas, un espíritu de melancolía, de tristeza, de depresión, un espíritu de soledad, un espíritu de muchas cosas negativas que viene de la tiniebla, y eso es lo que a la gente se le evoca, que procuren, te sientes solo, con quién va a pasar la Navidad y estás soltero y qué sé yo cuánto, entonces todo eso viene revolteado en las fechas. Entonces las prácticas actuales son muy similares a esas prácticas paganas de esos tiempos. En Levítico 18, 29, 30 dice, cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de los pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Ahora vamos donde un amigo de nosotros, el señor Nicolás de Bari, que fue un obispo cristiano que vivió en Anatolia, Turquía, durante el siglo VI. Y a pesar de su aparente humildad, venía de una muy buena familia. Lamentablemente, sus padres murieron y él quedó huérfano de este pequeño. En ese momento, entonces, él decide dedicar su vida a la religión y practicar la modestia que siempre lo caracterizó. Se deshizo de muchísimas de sus posesiones para repartirlas entre quienes más las necesitaban. Para el 1809 aproximadamente, Washington Irving deformó el nombre de él a San Claus, ¿ok? De Nicolás de Bari a San Claus, porque estamos hablando en inglés. El nombre ya es como lo conocemos y curiosamente su ropaje variable generalmente era verde, pero en 1930 la Coca-Cola, la madre del marketing, lo volvió un arma de marketing inigualable. Y así fue como obtuvo su traje rojo y blanco que se asemeje a la compañía y los colores de la compañía. Vamos ahora entonces con el Día de los Santos Reyes. En Egipto se celebraba el solsticio del Día del Sol Victorioso. Antiguamente era una costumbre presentarse con un regalo a los reyes. En la actualidad, en algunos lugares se les regala cosas a los niños en memoria de los regalos que los magos llevaron al niño Jesús. Según la Biblia, solo hay una referencia a estos magos y no dice nada de reyes. No eran reyes, eran magos. De hecho, ni siquiera dice que eran tres, ni mucho menos sus nombres, ni sus razas, ni sus aspectos, ni siquiera sus géneros. Y si vamos a buscarle Mateo 2, 1, 2. Bien, Mateo 2, 1 al 12. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús nació en Belén, Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente Jesús a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces,
Ahí queda claro de que eran magos, pero no dicen cuánto eran, ni dice sus razas como hoy día nosotros lo podemos ver, ¿correcto? Entonces, si nos vamos pretender hacer creer que los niños pueden obtener dones y regalos de los magos, hacerle común el pensamiento de que hay magos con jerarquía de reyes y que aún viven. Para los apóstoles, la preocupación mayor no era si obligaban a los gentiles a guardar los festivales o no, sino que los gentiles habían cesado de practicar y de participar en esas cosas paganas a las que estaban acostumbrados y que incluían idolatría. Uno de los 4 esenciales dados a los gentiles era abstenerse de sacrificar a los ídolos, como dice aquí en Hechos 15:29, que es os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Podemos buscar este pasaje en otra versión para que la entiendan mucho mejor. Entonces, lo cual en esencia incluía todas las formas de práctica pagana. Entonces, Pablo incluye a los gentiles de Corintio huir de la idolatría. Bien, la idolatría en hebreo es llamada Avodah Zarah, y literalmente significa adoración extraña. Esta incluye tanto la adoración de ídolos e imágenes como practicar e imitar las prácticas de religiones paganas. La vida fuera del judaísmo del primer siglo estaba entregada a la idolatría. Ya nosotros hemos hablado de eso antes. Muchos creyentes gentiles probablemente encontraron que romper por completo con la idolatría en su tiempo era muy difícil. Su nueva fe requería que se removieran a sí mismos de todo lo que ellos consideraban familiar. Y el apóstol Pablo explícitamente prohíbe la participación de fiestas paganas en su carta a los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 4 del 8 al 10 y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Amén. Entonces vamos a continuar y ahora sí ya terminamos la parte de las fiestas paganas. Esa parte la tenemos ya finalizada a nivel de las más básicas, porque si nos vamos a Thanksgiving y todas esas cosas, son fiestas que han venido de otros países, no tienen que ver con nosotros, pero yo quise desglosar las que nosotros propiamente celebramos. Vamos ahora con las fiestas bíblicas, las que fueron instituidas por Dios. ¿Ok? Las fiestas del Señor nos muestran el fin desde el comienzo. Ese es el único propósito que tienen. Por tal razón, cuando las celebramos, el plan de salvación se nos revela con mayor claridad, pudiendo comprobar cómo las profecías se cumplieron con asombrosa precisión en la primera venida de Jesús. Pero eso no es todo. Cada vez que celebramos las fiestas, entendemos un poco mejor cómo debemos prepararnos para su retorno, tal y como está profetizado. Vamos a comenzar, vamos a comenzar por el comienzo. La Torá, que son los libros de Génesis a Deuteronomio, es increíblemente importante en nuestro entendimiento de las fiestas. Ahí los mandamientos son explícitos de Dios sobre las fiestas, habla de su origen, su propósito, su función dentro de su pacto con el pueblo de Israel. Estos textos son muy básicos, ya que son los que le ponen el fundamento para todas las discusiones bíblicas futuras de las fiestas. Estos son libros históricos, poéticos y proféticos, y ocasionalmente dirigen a las actitudes de Israel y sus acciones relacionadas con las fiestas. Claro está, para usted como nuevo creyente, irse a leer la Torá, que son los libros de Génesis a Deuteronomio, usted tiene que haber leído el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis para que no vaya a hacérsele un arroz con mango. ¿Okay? Las fiestas fueron dadas como parte del pacto de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. Solamente aquellos que tomaron parte de este pacto por virtud de la circuncisión y fidelidad al pacto podrían observar las fiestas. La intención de Dios era que las fiestas fueran guardadas perpetuamente por el pueblo de Israel como parte de su pacto con ellos.
Las fiestas y su observación estaban ligadas en la historia redentora del pueblo de Israel y estaban conectadas íntimamente a su contexto cultural, geográfico, ritual y de pacto específico. Pero para muchos estas fiestas simplemente son ignoradas. En el capítulo 23 de Levítico es donde están todas las fiestas desglosadas. Está toda la descripción detallada sobre las fiestas del Señor dadas a los hijos de Israel. Fueron 7 las fiestas que fueron ordenadas como tiempos consagrados para descansar, reunirse, sacrificar, conmemorar, sirviendo también como marcas importantes a través del año. Cada una marcó simbólicamente un evento importante en la historia de la redención del pueblo escogido de Dios, y el resto de las escrituras subraya la sagrada e importante naturaleza de estos días para Dios y los israelitas, lo cual hace que nos preguntemos qué debe hacer los seguidores de Cristo en estas fiestas. Vamos a aprender. Anote ahí. Vamos a comenzar por este esquema que quiero que usted conozca. Puede hacerle un capture. Aproveche. Bien, aquí están las fiestas bíblicas. Son 4 fiestas en primavera, 3 fiestas en otoño. Y aquí está la descripción. Pueden por favor hacerle un capture porque cada fiesta tiene un porqué. Cada fiesta bíblica es una sombra de la venida de Cristo. Bien, hágale un capture, ya le di chance. Y aquí están entonces resumidas las que vamos a ver. La puede también tomar un capture si no le da tiempo a escribir, para que de esa manera usted la tenga ahí. Porque a partir de ahora usted no puede alegar ignorancia, no puede alegar que no conoce. Ya usted no es un neófito o una neófita en el tema. Usted ya conoce y puede entonces hablar del tema. Vamos a comenzar con el día de reposo. La palabra reposo se menciona en Génesis 2:2 y tiene la raíz de la palabra hebrea Shabbat, que es la acción de reposar. Génesis 2:2-3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso usted se lo sabe porque hace mucho que lo leímos. Jehová santificó, es decir, que separó el día séptimo luego de terminar su obra de la creación. Y es evidente entonces que el Shabbat existía antes de que la Torá, los mandamientos, fueran entregados a Moisés en el monte Sinaí. El Shabbat es como una cúpula de tiempo a la cual entramos el viernes a la caída del sol y salimos a la puesta de sol el sábado. Es como un tiempo de entrar en un reposo, es un tiempo de entrar en un freno de emergencia para dejar que el cuerpo y el espíritu retornen. Pero no se quede ahí, acompáñeme. El Shabbat es un tiempo para disfrutar con nuestro Padre, lo cual podemos hacer yendo sin afanes a su presencia y a su palabra. Y es entonces cuando tenemos la libertad de investigar, de reflexionar, de hallar enseñanza y de compartir con nuestra familia. El Shabbat también es un tiempo para la celebración de la creación de Jehová, cosa que es posible haciéndonos contacto con la naturaleza, caminando, un parque y etcétera, contemplando su creación, su obra. Eso detona en nuestros corazones admiración por su grandeza y sabiduría, tal y como lo expresan muchos de los salmos. Mateo 2, 27, 28 dice: el sábado fue hecho por causa del hombre. Y por eso le dije que me acompañe, porque no me voy a quedar en la primera parte de Génesis 2. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El sábado es mencionado cerca de 50 veces en los 4 evangelios, más de lo que se menciona en los 5 primeros libros de la Biblia. Así que si contamos con datos históricos muy amplios sobre la actitud de Jesús tuvo hacia ese día. Para entender exactamente lo que los evangelios nos dicen acerca del sábado, es necesario que tengamos en cuenta que la manera de guardarlo había cambiado
o más correctamente, había sido cambiada desde que fue creado. La definición de trabajo, que es lo primero que tenemos que entender, porque hay corrientes, doctrinas religiosas que dicen que no se hace nada desde el sábado a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, y es por el tema trabajo, que no se trabaja, no se cocina, no se hace esto, no se hace lo otro, pero la definición de trabajo que tenían las autoridades religiosas era completamente diferente a la definición que nosotros conocemos hoy. Por ejemplo, arar la tierra estaba en la categoría de trabajos prohibidos, y pocos podían negar que en efecto arar es un trabajo que exige energía y esfuerzo. Pero de acuerdo con el punto de vista rabínico en el primer siglo, el simple hecho de escupir en la tierra se constituía en una forma de arar, ya que según la perspectiva de los rabinos, el escupitajo causaba una alteración del suelo. Por lo tanto, era también prohibido. O sea que estamos de extremo a extremo. Las mujeres no podían mirarse al espejo el sábado, ya que de hacerlo podían encontrarse con una cana y al quitársela estarían haciendo un trabajo. ¿Me entiendes? O sea, no podemos caer en extremos, o sea, todo eso había cambiado. Usar zapatos fabricados con clavo estaba prohibido, debido a que el peso de los clavos hacía que se llevara una carga innecesaria. Aún el simple hecho de caminar sobre la hierba no era permitido, porque al pisar la hierba, esta se maltrataba y se rompía, lo que constituía una forma de trillar que también estaba prohibido. Entonces Jesús predicó y enseñó en medio de ese ambiente extremadamente crítico y plagado de censura. Sin el conocimiento adecuado de este contexto histórico, es muy fácil llegar a conclusiones erróneas acerca de cómo se veía el sábado. Los escritores de los evangelios, ya ustedes saben quiénes son, dejaron consignada la historia de numerosas confrontaciones de Jesús con los dirigentes religiosos referentes al sábado. Las curaciones milagrosas que él realizó en el día sábado, así como las enseñanzas al respecto, causaron muchísima controversia. Y si repasamos los relatos bíblicos acerca de lo que Jesús hizo y enseñó, podemos entender mejor cuál fue el punto de vista acerca del sábado. Jesús se valió del sábado para señalar su papel como sanador y salvador de la humanidad, que no quedara idea y fuera contundente. Bien, pasamos a Pesaj, que es la Pascua. Ustedes la conocen como la Pascua, pero en la Biblia se registra como Pesaj, que es la cena del Señor. Y significado es pasar por alto, y es más conocida en español como Pascua. Es una celebración que conmemora la última plaga que vino sobre los egipcios, gracias a la cual finalmente sucedió la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel y su partida a Egipto, como registra Éxodo 12 del 24 al 27. Vamos a analizar ese versículo. Es interesante notar que Dios convirtió este evento en un memorial para su pueblo. Ellos debían guardarlo para las generaciones próximas. Cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito para vosotros, deben estar listos para responder. Hicieron como Dios les mandó. Registra en Éxodo 12, 28. ¿Quiere que mate un cordero? Lo haré. ¿Quiere que pinte los postes con su sangre? Lo haré. ¿Quiere que cocine a la medianoche? Lo haré. ¿Quiere que coma con los zapatos puestos? Está bien, lo voy a hacer. Entonces, si nos vamos a Éxodo 12, acompáñenme por favor, Éxodo 12, del 24 al 27, dice: guardéis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Pura sumisión y obediencia. La noche de aquel primer Pesaj murieron los primogénitos de aquellos hogares. Esa parte ustedes la conocen.
que no marcaron, los hogares, claro está, que no marcaron los dinteles o las jambas de sus puertas con la sangre del cordero conforme las instrucciones provistas por Jehová en Éxodo 12. Sin embargo, las casas de quienes obedecieron la instrucción fueron pasadas por alto y allí no murió ningún primogénito. A partir de ahí, una conmemoración anual por haber sido pasados por alto. Eso quiere decir Pesa o Pascua. El 10º día del primer mes, el mismo día en el que el Cordero Pascual era seleccionado, Jesús entró a Jerusalén montado sobre el pollino de asna. Este era el anuncio de que Jesús era el Cordero de la Pesá. Mientras toda la gente estaba seleccionando sus corderos pascuales, el Todopoderoso orquestó esta declaración, el Cordero Pascual. Unos días más tarde, después que de la cena con los discípulos, que sucedió un día antes de que el Cordero de la Pesá fuese sacrificado, Jesús fue arrestado. Durante todo el siguiente día, mientras la gente se preparaba para su cena de Pesá, esa noche él fue cuestionado, golpeado, burlado, ridiculizado y oficialmente declarado sin falta. Como dice Juan 19:6, y como le vinieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, cuélguenle de un madero, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato, tomadle vosotros y colgadlo del madero, porque yo no hallo en él crimen. Tal como el cordero de Pesa debía ser, sin defecto. Así fue el cordero, el Mesías, sin ninguna falta. Finalmente la gente pidió la crucifixión de Jesús. Mientras el cordero de Pascua estaban siendo sacrificados, la tierra se oscureció y Jesús recitó el Salmo 22. Aquí, perdón, nos devolvemos un chin para traerle Éxodo 12:5, donde dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí sí vamos ahora con el Salmos 22. Mientras eso sucedía, Jesús resucitó el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme y muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote y tampoco me respondes. Sin embargo, tú eres santo. Tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Y luego de esto, mientras ese cordero final estaba siendo sacrificado en el templo, gritó, consumado es. Inclinó su cabeza, entregó su espíritu, pagando por tu deuda y la mía. Por años, el sacrificio de corderos anunció la imagen de una sustitución por el precio que nosotros debíamos pagar para haber transgredido el pacto de sangre con el Todopoderoso. Pero finalmente el Mesías vino como la sustitución, nos redimió y renovó el pacto. Pero lo que sí podemos hacer es conmemorar el evento haciendo lo mejor que está a nuestro alcance. Entonces es lícito reunirnos con familiares, amigos, para tener una cena especial que incluya aquellos elementos mencionados en Éxodo 12. Mientras contamos la historia que sucedió aquella noche y respondemos las preguntas que surjan al respecto de aquellas personas que conocen menos que nosotros. De esa manera estaremos obedeciendo las instrucciones que para tal efecto nos da las Escrituras. Los eventos del primer Pesa fueron una sombra profética del sacrificio del Mesías, el día en que la sangre del cordero nos habría de redimir del pecado. Así como el cordero tenía que ser tomado desde el día 10 del primer mes para ser examinado, que no tuviera defecto alguno, Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén ese día y pasó los 4 días siguientes siendo examinado por los diferentes grupos religiosos sin que pudieran hallar ninguna culpa en él. Posteriormente fue juzgado y condenado, entregando su vida para proveernos liberación del pecado y de la esclavitud del mundo. Pasando a la siguiente fiesta, es la fiesta de Haj-Hamasat, que es la de panes sin levadura. Conforme se termina la cena de Pesá, inmediatamente comienza la fiesta de Haj-Hamasot o panes sin levadura. La Torá nos instruye a consumir pan sin levadura durante los 7 días siguientes para hacer memoria, escuchen bien, para hacer memoria
de que nuestros padres tuvieron que salir deprisa sin darle tiempo para que el pan leudara, que es lo que hace la levadura, que se crece, y entonces ese pan se queda sin efecto de crecimiento ni de expansión, simplemente se queda pasmado. Notemos que la Torá nos ordena comer matzá, pan sin levadura. No se trata solamente de abstenerse de consumir el pan normal, sino que necesitamos tener la experiencia de comer el pan sin levadura, el cual puede no ser tan agradable al paladar, porque se trata de recordar no solo la prisa con la que salió el pueblo de Egipto, sino también de saborear ese pan simple y desabrido que tuvieron que consumir durante todos los días que tuvo la huida. Pasamos entonces a la fiesta de Shavuot, que no tiene un término específico en español, pero la fiesta de Shavuot consta de varias fiestas, y la única diferencia fuera de la cultura y la mentalidad israelita que ofrece es la de las raíces hebreas de la fe. Bajo el contexto del segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles es donde se llama en griego Pentecostés y en español Pentecoste y en español Pentecostés, que en griego significa 50, debido a que es el día 50 después de contar 7 semanas más un día después del segundo día de Pascua. El nombre de la festividad tiene origen en este hecho, de que son semanas. La festividad conmemora la entrega de los mandamientos por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. La festividad también tiene un significado agrícola y corresponde a la época del año en la que en Israel se recogen los primeros frutos, y esto es la festividad también llamada fiesta de las primicias, que es Hashavuot, fiesta de las semanas. Recibe este nombre porque se celebra al final de las 7 semanas de Sefirá, cuya cuenta diaria se había emprendido en la segunda noche de Pesaj. El ofrecimiento de los primeros frutos y la gavilla de las primeras espigas de la cosecha representa el reconocimiento de Dios como proveedor de todas las cosas y como el Señor de su pueblo. Supone la reclamación por parte de Dios de su pueblo como hijos suyos y como pueblo especial y escogido. Debido a que la cebada era merecida por los sacerdotes en el templo durante la fiesta de panes sin levadura, en ese momento no todos debían ir a dar de sus campos. Pero para esta fecha ya todos tenían los primeros frutos de sus especies. Entonces era ordenado en que llevara esos primeros frutos y fueran presentados en esas fiestas de las semanas. Vamos a ver. Génesis 21, 27, 32, por favor anótelo y usted lo lee más adelante. Dice, tomó Abraham ovejas y vacas y los dio a Abimelech, hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas 7 cuerdas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. De ese pacto es de donde proviene el nombre de la ciudad de Berseba, que se llama Pozo del Juramento. Con el contexto de la fiesta de Shavuot se refiere propiamente al día en que ese juramento del pueblo de Israel y el Eterno se hace un pacto, siendo este pacto verdadero este significado. Y teniendo esto en mente, debemos reflexionar lo importante que es esta celebración para nosotros, ya que se trata de Israel haciendo un juramento con la novia, con Jesús, con su iglesia, expresándole a Jesús, si te vamos a obedecer, si vamos a entrar en pacto contigo, si vamos a guardar tus mandamientos. Amén. Esto nos habla también del caminar espiritual que cada uno debe tener, ya que no solamente se trata de hablar de eventos de que sucedieron miles de años atrás, sino que cada uno de nosotros debe tener este tipo de experiencia en su propia vida. La fiesta de la Pascua nos habla de lo que significa salir de Egipto, de cómo una persona vive en ese estado de esclavitud mental y espiritual en el cual muchos de nosotros nos hemos estado. Nuestro deber es ser liberados de estos estados con humildad, sabiendo que solamente Dios puede hacerlo, tal y como lo hizo con Israel, para después al tener un caminar con etapas de madurez espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de experiencia con Jehová. Podemos comparar esos 49 días antes de llegar a la fiesta de Shavuot con 49 escalones,
en donde vamos a ir a encontrarnos con la fuente de la divinidad, con la fuente de la sabiduría. Nos vamos a ir a encontrar con en el creador, en ese versículo, por ejemplo, 16, como decíamos ahorita, que nos dice que sería ofrecido ese nuevo grano a Jehová. Vamos entonces ahora a Deuteronomio 26, dice, cuando entres en la tierra que el Señor Dios te dio por herencia, toma posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Amén. Cuando hayas entrado por la tierra, eso es lo que te toca hacer. Tal y como está establecido por Jehová, esta es una fiesta de peregrinación en la cual los israelitas debían ir después de Pascua, ya con esos primeros frutos para presentarlos el día 50. Acto seguido, se nos indica delante de quién es que teníamos que presentarlo. Como dice aquí, delante del sacerdote, y dirás, declaro yo a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y te pondrá delante del altar a Jehová. Esto es leyendo el versículo 3 y 4 más adelante. Leyendo el versículo 5 al 11 dice, entonces, escuchen bien, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Eso estamos hablando de Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros duras servidumbres. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando hablamos de Jacob y de José? Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como tú, el levita y el extranjero que está en medio de ti. Esta hermosa declaración nos invita a ver cómo en un tiempo fuimos esclavos, no teníamos nada. El Creador nos eligió para llevarnos a un lugar especial. Hoy vamos caminando en este lugar por medio de nuestra vida, vamos hacia la tierra prometida. Pero antes tenemos que empezar a dar frutos. Y esos frutos son los que nosotros vamos a ofrecer. Estos son mis frutos, sino que son los frutos que tú me diste. O sea, no son los que yo produje, son los que tú me has permitido tener. Podemos ver una aplicación espiritual de la fiesta en lo que es el Altísimo, en lo que el Altísimo nos desea enseñar a través de una representación física, de cómo los frutos físicos de la tierra son una aplicación de lo que debemos presentar en nuestra vida espiritual y de cómo debemos presentarnos delante de Él con frutos agradables. Si nos vamos a analizar este texto, estamos hablando de frutos en medio de un desierto, de frutos en medio de tribulación, de frutos en medio de situaciones adversas. No es fruto cuando yo estoy bien, yo tengo que dar fruto en toda temporada, aun cuando yo esté entendiendo que yo estoy seco o que estoy seca. Entonces, en vista de que la fiesta dura una semana completa, siempre habrá un sábado semanal en ella. El día después de ese sábado se nos ordena llevar los primeros frutos, o sea, al finalizar esa semana. Esos primeros frutos de nuestra cosecha en forma de harina molida, tostada y preparada con la primera cebada madura del campo y elevarla ante Jehová con una ofrenda mecida, que estos son nuestros primeros frutos. Usted hoy lo traduce a lo que usted hace hoy. En el año en que Jesús fue crucificado, el sacrificio de Pascua ocurrió un miércoles. Como la Biblia dice en Mateo 12:40, Él estuvo en la tierra por 3 días y 3 noches, o sea, sepultado. La noche del miércoles, jueves y viernes. Y el día del jueves, del viernes y del sábado. Esta cuenta nos lleva exactamente al final del Shabbat, el sábado, y comienza el día después del sábado, es decir, el día de los primeros frutos. Jesús, nuestro Mesías, resucitó en el Shabbat y enseguida, cuando el día de los primeros frutos comenzó, resucitó
los santos cuyas tumbas habían sido abiertas previamente el momento de su muerte en el madero. Entonces, en la mañana de ese primer día después del Shabbat, los presentó en el templo celestial ante Jehová, cumpliendo de manera literal la sombra profética de la fiesta de los primeros frutos. Esos fueron los primeros frutos de él. Los primeros resucitados fueron esos. Cuando celebran la fiesta de los panes sin levadura y los primeros frutos, conviene recordar lo que declara Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Dice, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Dios mostró su flexibilidad al permitir que las fiestas fueran observadas fuera de sus fechas marcadas, bajo ciertas circunstancias. Y esto remarca el énfasis de Dios en el corazón del observador y del significado de la fiesta en sí mismas, en lugar de la insistencia en la exactitud de las fechas, que no es lo importante. El siguiente evento es el que quiero compartirte. A ver, ok, perfecto, es el Pentecostés. El concepto ha sido completamente distorsionado, lo que ocasionó que lamentablemente no hubiera claridad con respecto al significado real de la fiesta de Pentecostés. Pero hoy día tenemos la oportunidad de poder comunicar de qué se trata. Tradicionalmente dentro de la teología católica y cristiana se asume o se declara que fue a partir de este momento en que se fundó la iglesia, con la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad de los creyentes, guiándonos a toda verdad. Esta postura sostiene que fue justo en ese momento en que Jesucristo realiza la fundación de la iglesia y que además se consolida el movimiento cristiano. Bien, que aquí es cuando ellos estaban en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo, hablan en lenguas y tal y tal. Y esa parte nosotros la hemos conocido. Vamos ahora a ver las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño son una sombra, cuando digo sombra es que son un símil de la segunda venida de Cristo. Las conmemoramos desde la diáspora buscando entender sus detalles y significado. Al hacerlo nos estamos preparando para que no seamos sorprendidos como ladrón en la noche, así establece la palabra. Dicho lo anterior, el cumplimiento de la fecha de otoño aún está en el futuro, muy cercano, por cierto, y es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras y buscar de Jesús respuestas a nuestras inquietudes, porque definitivamente ellas marcan la ruta de eventos que van a suceder en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, la primera es la fiesta de las trompetas, que también en su nombre hebreo es Yom Teruah. Es el primer día del séptimo mes del calendario de Jehová y marca el comienzo de las fiestas de otoño. Yom significa día y Teruah significa hacer un ruido. Por tal razón, este día también es llamado el día de las trompetas o incluso el día de los gritos. Sin embargo, vamos a notar que la mayoría de personas no tocan trompetas, sino cuernos o chofares. La razón es que la palabra hebrea para teruah puede significar grito, alarma, sonido, soplar un instrumento e incluso puede significar gozo, es muy ambigua. Por lo tanto, este día lo importante es hacer un sonido que despierte a quienes se encuentran dormidos espiritualmente para que se preparen para recibir al Señor. Levíticos 25 narra el origen de la celebración. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Jehová. Ígnea quiere decir ofrenda encendida. Luego de la fiesta de la primavera, que era una sombra profética de la primera venida del Mesías, pasan varios meses sin actividad alguna. Todas las primeras ocurren en primavera y estas ocurren a partir de septiembre. Yom Teruah, o el Día de las Trompetas, marca de manera ruidosa el inicio de la fiesta del otoño, que son la sombra profética del regreso del Mesías. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Mesías mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Jehová,
y los muertos en el Mesías resucitarán primero, establece la palabra. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ese encuentro con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. Eso lo pueden buscar en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Esto quiere decir que su cumplimiento es a un futuro, por lo cual cada año cuando realizamos esta celebración estamos anunciando que tenemos una esperanza viva en la promesa del regreso del Mesías, restaurar el reino de Jehová en la tierra. El siguiente día, que es uno de mis favoritos, bueno, todas las fiestas de otoño son mis favoritas, pero esta me encanta porque es el día del perdón, el día de la expiación. Y en Levíticos 23, 27, 28 dice que este día es llamado Yom HaKippurim en plural, lo cual significa día de las cubiertas, dado que era el día que era el sumo sacerdote derramaba la sangre de cabrito sobre el caporet, que era el propiciatorio en hebreo, la misma raíz, para cubrir o hacer expiación de todos los pecados y transgresiones, porque él era el único que podía entrar. Entonces, él se encargaba de ir a hacer sacrificios por toda la nación de Israel. Permiso. Entonces, esta celebración también es una sombra profética, así como el sacerdote entraba una vez al año para poder poner la sangre en el propiciatorio. El día en que Jesús murió, sucedió que su sangre descendió por la roca, una vez para quedar sobre el propiciatorio al lado correspondiente para expiación eterna de las transgresiones de los hombres. Es un día para afligir nuestras almas o negarnos, lo que comúnmente es entendido como ayunar o abstenerse de consumir alimentos. La mayoría de la gente que observa Yom Kippur no come ni bebe nada desde el atardecer del día 9 hasta el atardecer del día 10. Y el propósito del ayuno es enfocarnos en cosas que son más importantes que nuestros deseos corporales, como lo es la comida. De esta manera expresamos que nuestra relación con el Creador está por encima que lo que tiene la satisfacción de nuestros deseos de la carne. Es muy fácil atascarse en el pensamiento y la preocupación por las cosas cotidianas. Entonces, por esto, el ayuno en Yom Kippur es un recordatorio del correcto orden de prioridades que debemos mantener en nuestra vida, dándole la prioridad a la relación con nuestro Padre por su amor y su gracia. Amén. Entonces, perdón, ¿cómo hablamos de un ayuno aceptable? Y no voy a entrar en detalle, pero quiero mencionar algunas cosas. Otras maneras de ayunar o de afligir tu alma, para aquellos que por razones de salud no pueden ayunar un día entero, pero pueden abstenerse parcialmente de consumir alimentos o pueden comer de manera diferente a lo acostumbrado. Comidas preparadas el día anterior y comidas simples, es decir, que no son muy elaboradas o puedes de repente abstenerte a postres si lo tuyo son los dulces. Pueden ser maneras de negar la satisfacción de los deseos físicos para experimentar una especie de ayuno parcial y así te concentras en las cosas que son más importantes. Otras cosas que el pueblo también puede hacer en Yom Kippur para afligir el alma puede ser abstenerse de la televisión, de juegos, no usar activo electrónico, privarse de realizar llamadas telefónicas, abstenerse de conducir. Hay muchísimas cosas. Todo lo que para usted es una esclavización, usted se abstiene y ya está ayunando. Y por supuesto se nos ordena suspender toda clase de trabajo un día completo. Eso es lo que se trabaja allá en la zona de Israel. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento final de las fiestas de otoño, todo comenzará con Yom Teruah, cuando el pueblo de Jehová será arrebatado para estar con el Mesías a la trompeta final. Vamos entonces ahora a la fiesta de los tabernáculos, también conocido como la fiesta de las cabañas, en Sukkot. Es una de las 3 fiestas de peregrinación, es decir, que aquellas son las que se nos ordena siempre subir a Jerusalén. Y a pesar de que en el presente no existe el templo de Jerusalén, aún celebramos la fiesta porque es tanto una sombra profética como un ensayo de los eventos que están por suceder. Jehová desea encontrar a un pueblo que quisiera conocerle, un pueblo que desea, que anhela conocerle, para hacer lo suyo y establecer una relación que muestre a las naciones restantes de la tierra el carácter de Dios Todopoderoso, que es justo y verdadero. Todo comenzó con Abraham, de cuya descendencia surgen las 12 tribus de Israel, a quienes luego de liberarlos de la esclavitud de Egipto los condujo hacia el monte Sinaí, donde les dio la Torá, que son los mandamientos, y luego de hacer un pacto con ellos,
vino a morar en una tienda en medio de ellos. ¿Se acuerdan que él decía que ellos decían que iban a hacerle una enramada? De esta manera, el pueblo de Israel se convierte en una nación singular que tiene una relación particular con Jehová, su creador y libertador. Entonces, este hecho sería una sombra profética que anunciaba al Mesías, quien nacería durante esta celebración de Sukkot, y de esta forma vendría para habitar en un tabernáculo, un cuerpo similar al nuestro. Una vez cumplida su misión, enviaría al Ruach HaKodesh, que es el nombre hebreo del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, para que habitaran entonces en aquellos que le conocerían como el Mesías enviado por el Padre. ¿Ven? Aquí está, para que tomen una captura, está el resumen de las fiestas. Aquí la primera parte es el nombre de la fiesta, el segundo es el símbolo de cada una, la otra es la etapa del plan de Dios, la aplicación personal que debemos de darle, el significado en el Antiguo Testamento, el significado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el cumplimiento en el reino de Dios. Ahí están todos los versículos que necesitan para poder escudriñar un poco más y saborear toda esta enseñanza de una forma diferente. Ahora, las fiestas en el Nuevo Testamento, los evangelios marcan un periodo de transición importante. Del antiguo al nuevo pacto. Mientras Jesús participó como un israelita en el antiguo pacto, también personificó al nuevo pacto. Su encarnación en la tierra marcó un tiempo único en la historia, cuando un pacto estaba cumpliéndose y haciéndose obsoleto y el otro siendo instituido. Como judío, Jesús finalmente se sometió al antiguo pacto. Pero como el Hijo de Dios encarnado demostró por medio de la palabra y acción de que Él era el cumplimiento de la ley por Dios y los profetas y todo lo que contenían, incluyendo las fiestas, todo se trataba de Él. A diferencia del periodo histórico del Antiguo Testamento, en el cual las fiestas eran comúnmente descuidadas, los evangelios representan una era en la cual la observación de la fiesta era una normativa en el pueblo del pacto de Dios. Jesús, su familia y todos sus asociados judíos parecen haber observado habitualmente las fiestas en sus tiempos y costumbres designadas. Particularmente en el Evangelio de Juan, las enseñanzas de Jesús indican varias formas en las cuales él personalmente cumplió las fiestas. Y es evidente el patrón que seguía. Cuando era una fiesta se mencionaba y después Jesús enseñaba o demostraba algo significativo acerca de su identidad, como un paralelo sorprendente a las fiestas. Los escritores de los evangelios consistentemente se enfocan en la identidad y la obra de Jesús en lugar de la fiesta, lo cual sirve simplemente como un fondo para sus demandas finales. En Juan 6, si nos vamos a Juan 6, sirve como un ejemplo excelente. El narrador dice que la Pascua está cerca en el versículo 4 y después relata lo que hizo Jesús con la multiplicación de los panes, cuando caminó sobre las aguas, y su enseñanza sobre su identidad como el verdadero pan cielo de vida. La semejanza de la historia del Éxodo con el cruce del Mar Rojo y la provisión del maná es sorprendente. Jesús demuestra en palabra y de hecho que solemnemente Él proporciona redención, provisión y vida. Las fiestas hoy día, dada nuestra conclusión en cuanto al lugar de la fiesta en la vida de los cristianos hoy día, no es tan previsible. Consideramos que estas fiestas habían sido dadas al pueblo de Israel como parte del pacto único con Dios y como tal su observancia estaba atada necesariamente a la historia, cultura, geografía y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y ninguno fuera de ese pacto único fue instruido, aún permitido observar las fiestas, pero no es así. Como miembros del nuevo pacto, vemos que el antiguo pacto, incluyendo las fiestas, como un cumplimiento en la persona y obra de Cristo Jesús. Reconocemos solamente a Jesús como nuestra Pascua, nuestro agente no laudado, el primer fruto de nuestra resurrección, el dador del Espíritu del Pentecostés, el anunciado por la trompeta, nuestra expiación y el que ya estaba y estará eternamente, habitará con nosotros. Como tal, entonces, podemos celebrar a Cristo en las fiestas, pero no, en verdad no podemos observar las fiestas. Por lo menos 5 grandes implicaciones fluyen de esta realidad.
Debemos tener cuidado de cómo nosotros nos referimos a estas celebraciones. La palabra observar y guardar están cargadas de significado bíblico y deberían reservarse para los mandamientos de Dios. Palabras como celebrar y recordar son más apropiadas para costumbres voluntarias como la conmemoración del cumplimiento de las festividades de Jesús. Aquellos que celebran las festividades en varias formas deben ser honestos en reconocer que al hacerlo no están observando y guardando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios con respecto a estas fiestas no pueden guardarse en el contexto de un nuevo pacto desde la muerte de Cristo. Ninguno guarda y observa la fiesta, pero algunos cristianos celebran y conmemoran las formas en las cuales Cristo los cumple. Reconocer la conmemoración de estos días no es obligatorio para obtener salvación y santificación, y debería advertirnos en contra de esperar a que otros les den la misma importancia que le podemos dar nosotros. En Colosenses 2:16, Pablo es claro al decir a los gentiles que no deben ser juzgados o condenados si deciden celebrar estas fiestas o celebraciones. Dice: así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen, beban, respecto a los días de fiesta religiosa, luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Romanos 14, 5, 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro iguale todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios también. Inclina tu rostro en este momento para que demos gracias a Dios por lo que ha hecho en este día, por lo que nos ha permitido aprender. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Te damos gracias porque sabemos que tu enseñanza ha llegado a tiempo. Te damos gracias porque sabemos que aunque es mucha información, ha caído en buena tierra. Ha caído en tierra fértil porque estábamos necesitados, hambrientos, deseosos, anhelando esta información. Padre, nuestros velos se han caído en este día y estamos satisfechos de conocerte más, de conocer cómo debemos buscarte más, cómo debemos agradarte más. Padre, gracias, y permite que estas palabras queden selladas en nuestros espíritus, que conforme tú has determinado podamos ir escudriñando y podamos ir llevando esta revelación a nuestra vida paso a paso, para que si decidimos comenzar a caminar en tus tiempos proféticos, lo hagamos de manera voluntaria y porque tu espíritu así ha tratado con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.